Muy buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. A continuación, vamos a dar inicio al proyecto de aula. Mi grupo está conformado por Eric Alvarado, Israel Olmedo, Luis Muñoz y mi persona, Adrián Espíndola. El tema que vamos a exponer a continuación, o el tema en el cual consiste este proyecto de aula, son los autómatas celulares. Vamos a ver sus conceptos, definiciones, historias y los vamos a aplicar en un ejercicio. Introducción y objetivos. El proyecto se realiza con el fin de conocer, entender y explicar el funcionamiento junto al desarrollo de los autómatas celulares para que de esta manera el trabajo sea hecho de manera eficiente y eficaz, obteniendo un conocimiento que enriquezca nuestros saberes para posteriormente aplicarlos. Como lo vamos a realizar a base de una investigación detallada por medio de lo que son videos y conceptos generales. Comenzamos con la parte de la historia. Los autómatas celulares nacen en la década de 1940 con John von Neumann, quien intenta modelar una máquina que fuera capaz de autorreplicarse, llegando así a un modelo matemático que dicha máquina conceda con estas reglas complicadas sobre una red triangular. Inicialmente fueron interpretados como un conjunto de células que crecían, se reproducían y morían. Dado esto, es gracias a su nombre. En la historia tenemos básicamente etapas. La primera etapa fue conocida por John von Neumann, el cual ya les había mencionado, el cual nació en Budapest en 1903 y murió en Washington en 1957. Fue un matemático húngaro nacionalizado estadounidense, nacido en una familia de banqueros judíos. Dio muestras de niño de unas extraordinarias dotes para las matemáticas. Y en la década de los 50 publicó su modelo autorreplicable en su trabajo llamado The General and Logical Theory of Automata. En la segunda etapa tenemos la era de John Horton Conway. John Horton Conway nació en Liverpool el 26 de diciembre de 1937. Estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge, donde realizó su tesis doctoral bajo la dirección de Harold Davenport, un conocido especialista en la teoría de números. Tras el doctorado en 1964, Conway fue profesor en Cambridge hasta 1988, cuando se trasladó a los Estados Unidos para ocupar la cátedra John von Neumann de matemáticas en la Universidad de Princeton. Dio a conocer el autómata celular que probablemente sea el más conocido, el juego de la vida, el cual lo vamos a observar después. Y por último tenemos la era de Stephen Wonder, el cual clasificó el comportamiento cuantitativo de los autómatas celulares. De acuerdo a esto, los autómatas celulares pertenecen a las siguientes clases. La clase 1, la cual es la evolución a una configuración estable y homogénea. En la clase 2, la evolución lleva un conjunto de estructuras simples. En la clase 3, la evolución lleva un patrón caótico. Y en la clase 4, la evolución lleva estructuras aisladas. A continuación, mi compañero expondrá algunas definiciones de lo que son los autómatas celulares. Continuando con la exposición de autómatas celulares, voy a hablar sobre la definición. Un autómata celular es un modelo matemático para un sistema dinámico, el cual está compuesto por un conjunto de celdas. Cada una de estas celdas posee un valor, el cual es modificado de un instante a otro, en unidades de tiempos discretos, en intervalos regulares,
de acuerdo a cierta expresión matemática, la cual usa el estado de las celdas más cercanas para determinar el estado en el siguiente instante. Los autómatas celulares, con el paso del tiempo, presentan una capacidad de lograr distintas propiedades que surgen de la propia dinámica, debido a que estos no son fáciles de realizar por su naturaleza compleja, a excepción de la realización de simulación partiendo de cierto estado inicial. Elementos de un autómata celular. Región. Es el espacio en donde evoluciona el autómata. Este divide en un número de subespacios homogéneos formando las células. Este proceso es conocido como oscilación homogénea, si bien en la teoría se habla de autómatas celulares cuyo espacio es infinito. En la práctica no se puede explicar debido a las limitaciones de las computadoras. En particular, hay imposibilidad de mantener una cantidad finita de células. Esto causa que se trabajen con espacios finitos, aplicando así diversas condiciones de frontera. También es necesario mencionar que el espacio de un autómata celular puede ser n-dimensional, es decir, puede tener las dimensiones que sean necesarias para el caso en particular a tratar. Por ejemplo, en un autómata de dimensión 1 puede moverse como una línea de células, mientras que en una dimensión 2 sería una superficie plana de celdas. Otro de los elementos son los estados. Los estados son cada uno de los valores posibles a los que se puede asociar una celda. En cada momento de tiempo t, todas las celdas tienen un estado asignado, el cual podrá variar en el instante t más 1, de acuerdo con la función de transición. El conjunto de estados, también conocido como alfabeto y habitualmente denominado como S, debe ser finito y puede ser expresado con valores o colores. En la figura que observamos se puede apreciar un ejemplo del conjunto de estados aplicados a un autómata celular de dimensión 2 de n por n, donde T y J representan las células en la posición I y J. Otro de los elementos básicos de los autómatas celulares son las vecindades. Estas son los conjuntos de células que se encuentran cercanas a una célula particular. En la imagen podemos observar que para la célula dada, que es el verde, tenemos como vecindad estas 4 células azules. Para construir la vecindad se define una cierta distancia, siendo entonces vecinas todas aquellas células que se encuentren a esa distancia o menos. Esta distancia es habitualmente denominada como R. Para el ejemplo que estamos observando, R vendría a ser igual a 1. Para autómatas celulares de una dimensión podemos observar estos ejemplos de vecindades que tenemos para para R igual a 1 y para R igual a 2. En R igual a 1 tenemos dos vecinos, que son los que están pintados de color azul. En cambio, en R2 tenemos un total de 4 vecinos, que son las celdas que están pintadas de color azul. Aquí podemos observar que son solamente estas dos, debido a que estamos a un solo salto. En cambio, para R igual a 2, las 4 células, debido a que se encuentran dentro de dos saltos de las células que estamos considerando. Para autómatas celulares con dimensiones mayores a 1, tenemos dos formas para determinar vecindades. La primera es aplicando la vecindad de von Neumann o la vecindad de Moore. En el caso de la vecindad de von Neumann, son vecinas todas aquellas células que se encuentren a una distancia dada y de tal forma que compartan lados.
Es decir, para R igual a 1, que es el caso que tenemos en la pantalla, y es la célula verde dada, son vecindades todas aquellas que se encuentren a un salto, pasando por células que compartan lados. Entonces, un salto y comparten un lado, un salto y comparten un lado, y así sucesivamente, obteniendo esta vecindad. Para el caso de R igual a 2, podemos observar que esta célula verde, donde vamos a conseguir un salto, dos saltos, pasando por las células que compartan los lados, o un salto, y vamos a ir de nuevo pasando por células que comparten algún lado. Eventualmente tendríamos esta vecindad. Bien, para el caso de la vecindad de Moore, son aquellas consideradas como vecinas las células que comparten algún lado o un vértice. Entonces, para el caso de R igual a 1, dada esta célula, vendría siendo vecindad. Esta tendría un salto y comparte un lado. Esta también tendría un salto y comparte el lado. Y aquí también compartiría un lado. Pero además tienen vecindad esta, esta y esta. Debido a que comparten vértices, entonces podemos observar que la vecindad quedaría con estas 8 células. Bien, para el caso de R igual a 2 se aplicaría lo mismo, ya que son células que comparten o un lado o un vértice. Y también puede ser un salto y dos saltos. Siguiendo los vértices, tendríamos aquí los lados y obteniendo eventualmente esta vecindad. Como mencionamos, las vecindades de Moore y de von Neumann se pueden aplicar para dimensiones mayores. Entonces, aquí tendríamos, o sea, podremos observar uno. Este es un ejemplo de una vecindad de Moore en 3 dimensiones. La razón de calcular vecindades es para poder permitir encontrar los estados próximos de las células, pero de tal forma que solamente las células cercanas tengan influencia entre sí. Esto se puede evidenciar en este ejemplo, donde tenemos dos células verdes, que son las que tenemos aquí, aplicando vecindad de Moore, con R igual a 1, tres estados diferentes, que son 0, 1 y 2. Nosotros para calcular el próximo estado, no queremos que en este caso las células que se encuentran en rojo, bueno, que vendría a ser esta, tenga influencia. Esto es evidente debido a que no se encuentra dentro de la vecindad. Función de transición local. Es la regla de evolución que determina el comportamiento del autómata celular. Se calcula a partir del estado de la célula y su vecindad. Puede ser una expresión algebraica o un conjunto de reglas que partiendo de los estados de las células determine el estado próximo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Sería blanco, blanco, blanco nos da blanco. Blanco, blanco, blanco nos da blanco. Blanco, blanco, negro que nos da negro. Regresamos. Blanco, negro, negro que nos da blanco. Ahora, negro, negro, blanco que nos da negro. Ahora regresamos. Negro, blanco, blanco que nos da negro. Ahora regresamos. Blanco, blanco, negro que nos da negro. Ahora procedemos a ver. Y sí, efectivamente estamos haciendo correctamente las cosas.
Ahora, ¿qué nos dice que es la configuración inicial? Es el conjunto de todos los estados asignados a cada célula del autómata celular. El tipo de límite o frontera del espacio son aquellas reglas que se establecen o cómo se determinan los estados de las células que se encuentran fuera del espacio del autómata. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí en la frontera abierta se considera que todas las células fuera del espacio del autómata toman un valor fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí como tenemos blanco, aquí vamos a tener blanco. Si en el caso fuera que aquí tuviéramos negro y aquí negro, entonces en la frontera tuviéramos un cuadrado de color negro. Ya. ¿Qué nos dice la frontera reflectora? Las células fuera del espacio del autómata toman los valores que están dentro como si se trataran de un espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí como tenemos blanco, aquí nos debe dar un blanco. Si aquí tenemos un cuadrado negro, acá nos debe dar un cuadrado negro. Funciona como un espejo. El tipo de límite o frontera del espacio. La frontera periódico circular nos dice las células que están en la frontera interaccionan con sus vecinos inmediatos y con las células que están en el extremo opuesto del espacio, como si se tratara de un cilindro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como aquí tenemos blanco, al extremo de acá nos debe dar un blanco. Como le continúa un negro al extremo, tendremos que tener un negro. Sin frontera, nos dice que la representación del autómata no tiene límites, es infinita. La clasificación de los autómatas celulares. La clase 1. Casi todos los patrones iniciales evolucionan rápidamente en un estado estable y homogéneo. Aleatoriedad en el patrón inicial desaparece. Adelantamos un poco para ver un ejemplo. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, este. Sigue un patrón homogéneo. Regresamos y nos vamos a la clase 2, que nos dice casi todos los patrones iniciales evolucionan rápidamente hacia estructuras estables u oscilantes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí tenemos 6 puntos. Están unidos y acá se expanden. Entonces el nuevo estado después de este será que vuelven a unirse. Se expanden y se unen, se expanden y se unen. Clase 3. Casi todos los patrones iniciales evolucionan de forma aleatoria o caótica. Como podemos ver, aquí reacciona de una forma desordenada. La clase 4. Casi todos los patrones iniciales evolucionan en las estructuras que interactúan de manera compleja e interesante con la formación de las estructuras locales que son capaces de sobrevivir por largos periodos de tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene patrones cíclicos y comportamientos aleatorios. Como podemos ver aquí tenemos pirámides, pero estas pirámides en ocasiones se muestran grandes y en otras pequeñas y de una forma desordenada. Aquí podemos ver algunas reglas, cómo se comportan. Ahora vamos a las variaciones. Nos dice autómatas celulares asíncronos. Esto quiere decir que tienen cambios de estado en diferentes momentos. Los autómatas celulares probabilísticos. Un ejemplo de esto sería una simulación de tejidos cancerígenos utilizando autómatas celulares probabilísticos. Los espacios no homogéneos. Nos dice que no representan los mismos estados. Las aplicaciones. Los autómatas celulares pueden ser usados para modelar numerosos sistemas físicos que se caractericen por un gran número de componentes homogéneos y que interactúan localmente entre sí. De hecho, cualquier sistema real
al que se le pueden analogar los conceptos de vecindad, estado de los componentes y función de transición, es candidato para ser modelado por un autómata celular. Podemos ver que funcionan para el modelado de flujo de tráfico y de peatones, el modelado de fluidos, gases o líquidos, el modelado de la evolución de células o virus como el VIH o lo que estamos viviendo actualmente como el COVID-19, el modelado de proceso de percolación. ¿Qué es la percolación? Es el paso lento de fluidos a través de materiales porosos. Las aplicaciones. El flujo de tráfico que es probabilístico y no permite rebasar. Esto quiere decir que irán en un solo canal. La criptografía. ¿Qué es la criptografía? Es la técnica que protege datos a través de algoritmos matemáticos, el comportamiento de microorganismos y reacciones químicas. El juego de la vida. El juego de la vida es un autómata celular diseñado por el matemático británico John Horton Conway en 1970. Cabe recalcar que este matemático acabó de fallecer debido al COVID-19. ¿Y qué es el juego de la vida? Se trata de un juego de 0 jugadores, que va evolucionando y que es determinado por el estado inicial y no necesita ninguna entrada posterior. Nos dice que el juego de la vida, el tablero de juego es una malla plana formado por cuadrados, las células que se extienden por el infinito en todas las direcciones. Por tanto, cada célula tiene 8 células vecinas que son las que están próximas a ellas, incluidas las diagonales. Las células tienen 2 estados que están vivas o muertas. Esto equivaldría a un 1 o a un 0. El juego de la vida consta de algunos patrones que son los osciladores, vidas estáticas, naves espaciales y matusalenes. Osciladores son patrones que tras un número finito de generaciones vuelven a su estado normal. Vidas estáticas nos dice que son patrones que no cambian. Naves espaciales son patrones que reaparecen en otra posición tras completar su periodo. Matusalenes son patrones que pueden evolucionar. Muy bien, a continuación se ha realizado el siguiente ejemplo basado en las leyes de la vida de Conway, el cual vamos a correr en este momento y luego será explicado. Como podemos observar, aquí vemos a los autómatas celulares trabajando basado en las leyes de la vida de Conway, el cual lo tomaba como un pequeño segmento en el cual si teníamos de tres hormigas o células cerca, estos empezaban un proceso de reproducción como se observa aquí, o en el caso de que estén menos de 2 o más de 3, estas empezaban a fallecer como se puede ver en estos sectores de aquí, en las partes negras. Ahora explicaremos cómo es que se realiza la programación de este mismo, la cual se ha realizado usando 2 códigos, uno de HTML, en el cual solo estamos haciendo es llamar a la función JUego de la vida, el cual está programado en JavaScript. A pesar de tener estos errores de aquí, no son nada importantes ya que son solo de inicialización de las variables, pero ya se están tomando dentro del propio código. Aquí tenemos la función principal que incluye la de dibujar tablero y de borrar campos. Y como podemos observar, aquí tenemos las leyes de Conway, las cuales nos dice nos podemos determinar la cantidad de vecinos sabiendo el tamaño de los vecinos, el cual se está guardando dentro de la variable vecinos. Tenemos normas como es lo que es, si tiene menos o más de 3, entonces nos da un estado de 0. ¿Qué quiere decir un estado de 0? Quiere decir que la célula muere. Si tiene 3 vecinos, nos da un estado de 1. ¿Qué quiere decir estado de 1? Significa que es la reproducción. Como se puede ver aquí, se siguen reproduciendo las células, van avanzando y eso es lo que tenemos aquí. Al mismo tiempo podemos observar
que es como el comportamiento de lo que serían microorganismos básicos primitivos. Como se puede dar el caso de la evolución. Si lo reiniciamos, observamos claramente esto como si fuera un conjunto de microorganismos que se están desarrollando dentro de una muestra. Aquí tenemos también el estado que lo pusimos con si es uno blanco o o si no lo es negro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, nos mostrará en el gráfico en blanco las células que están vivas y en negro las que están muertas. Aquí tenemos estoy usando dibuja, que es todo un conjunto de nuestro agente. Este agente es de donde se está construyendo toda la formación de nuestras células. Aquí tenemos las variables X y Y del vecino, que es para saber las ubicaciones de los vecinos, y con esto se puede dar validez a las leyes de Conway. Aquí, por ejemplo, tenemos para la función que dibuja los agentes. Aquí calculamos el siguiente ciclo. Eso quiere decir que ya lo estamos configurando para que en el siguiente ciclo ya sepa de qué manera va a estar, y aplicamos una mutación. Con esta mutación damos el... A su vez hemos también realizado un segundo ejemplo, el cual es la Gosper Glide o la pistola de Gosper. Aquí la podemos ver en ejecución. Le damos espacio y vemos cómo esta se dispara. Aquí podemos ver a los autómatas celulares trabajando de otra manera. Si le damos otra vez espacio podemos pausarla. Y esto se ha dado realizando patrones, los cuales lo tenemos en otro archivo, que es el de la Gosper Glide. Y como podemos ver aquí tenemos el patrón de la Gosper Glide. Aquí tenemos diferentes patrones con los cuales vamos cambiando y realizando esta animación. Podemos aumentarle otra y ver cómo reaccionan estos mismos. Incluso pausarla y crear otra y ver la reacción de los mismos. Como se puede observar aquí. Y en el ejemplo anterior incluso podemos darle aún más importante, y para que se pueda observar de una mejor manera esta parte que hace referencia a cómo se reproducen como que si fuera un pequeño universo estos autómatas celulares. Le damos a correr. Si lo vemos de esta manera, es obviamente que hacer referencia a la mitosis celular. Se lo puede observar, es prácticamente como ver un conjunto de microorganismos viviendo. Claro que estos han sido programados artificialmente por nosotros. Finalmente podemos concluir que los autómatas celulares tienen una gran utilidad en los estudios computacionales, ya que permiten construir sistemas dinámicos en donde es posible identificar comportamientos similares a situaciones ocurrentes en la naturaleza, las cuales le han permitido a la ciencia lograr crear situaciones complejas para así poder llegar a tener mejor entendimiento de dichos fenómenos. Muchas gracias por su atención.